sobre el feminismo, digamos, ¿es una discusión soberana esta o una discusión de colonia? Digamos, ¿cómo pensás, Romina, que se llega a la discusión del feminismo y el rol de la mujer en Argentina? ¿Nace del seno de la comunidad argentina o más bien viene de otros vientos, de otros lados? No, para mí nace de acá porque de hecho Eva Perón cuando plantea el voto femenino estaba diciendo que la mujer tenía que tener un rol que no tenía hasta ese momento en la comunidad y es una lucha de muchos años, o sea, negar que el machismo existe y que hay un montón de condiciones que a lo largo del tiempo se han ido saldando con respecto al rol de las mujeres en la comunidad es una tontera, ¿no? Sería como reducir la discusión a una cosa muy, muy tonta, muy básica. Es así, existe, es verdad. Pero decir que estamos en las mismas condiciones que hace 100 años, ahí está la tontera y la estupidez. Y también cagarse en la lucha de miles y miles de mujeres en la historia de la humanidad, pero en la Argentina también, de cientos de mujeres que de verdad han luchado para tener más derechos y para equiparar las condiciones de convivencia con respecto al otro, ¿no? Lo que Eh, hablaba del aborto no punible, volver a esa discusión que ya estaba supuestamente que ya saldada. estaba saldada, Sí. porque si vos realmente habías tenido una situación de violencia y estabas en el punto de tener que definir si esa situación te llevaba a rechazar tanto a tu bebé que lo quisieras abortar, bueno, el Estado te proveía las condiciones para que vos en tu intimidad y con el resguardo de tu familia puedas hacerlo. Ahora ya no se puede, porque todo el mundo se mete, porque sale en la tele, porque los médicos discuten, y al final, tanto la piba como el bebé la terminan pasando mal, o se terminan muriendo los dos, o el bebé lo sacan casi entero. O sea, es una aberración que lleguemos a discutir todas estas cuestiones retrocediendo en el tiempo con cosas que ya estaban solucionadas. Hablar de que hay un techo de cristal es una estupidez porque es una discusión limitada a un pequeño grupo de mujeres que tienen un salario lo suficientemente alto como para discutir si quieren más. Y hablan en representación de las pibas pobres, y las pibas pobres no están discutiendo eso, están viendo cómo paran la olla para alimentar a los pibes todos los días. Entonces, cuando la discusión se pone en términos tan absolutos y tan totalitarios, y dejas de lado un montón de otras cosas en el medio. Entonces, me parece que la discusión con respecto al rol de la mujer es nuestra, tiene una historia, Eva Perón es la gran representante de esa lucha y es la que reivindicó, pero ella decía que teníamos que laburar a la par de los hombres, Claro, codo a codo. O sea, no era no crear una ponernos, guerra entre ellos. y no por encima de los varones tampoco, y Tampoco. tampoco excluyéndonos, al contrario, era una cuestión de organizar y de poner en el mismo rango de derechos y responsabilidades a mujeres y a hombres por igual, no porque tengamos que hacer las mismas cosas, porque es una pavada pensar que una mujer tiene las mismas condiciones o que tiene las mismas necesidades o gustos que un hombre, porque queremos distintas cosas, porque por algo somos mujeres y somos hombres. Claro. A ver, Si no seríamos lo mismo. si no seríamos todo lo mismo, seríamos andróginos, seríamos babosas que mutan para tener bebés y ya está, y Está esa listo. igualdad pareciera antidiferencia, ¿no? Que no te permite, cuando decimos ser diferente, no te permite ser, tener una propia personalidad. Es como Claro, que no, tenemos que ser todos iguales, Por la fuerza. absolutamente neutros todos. claro, es que ahí está el falso discurso de la diversidad. No existe la diversidad en los términos en la que se está planteando, porque diverso es esto que vos decís, son grupos que son todos iguales, porque vos ves a los grupos de pertenencia y se visten todos igual, se ven todos igual, se peinan todos igual, se pintan todos igual, Es el vacío piensan total. todos igual, y se comportan como guetos en realidad. Son grupos de pertenencia que me suenan más, o sea, me caían mejor los emos de los 2000, ¿entendés? Los floggers que de repente se juntaban y hacían un pasito y eran divertidos, a esto que directamente el grupo se junta, tipo Ku Klux Klan, para ir a linchar al otro, para ir a condicionar al otro, para decirte vos sos el distinto y no sé qué, o vos no perteneces. Hay una cosa muy de racismo ideológico, ¿no? Porque en términos racismo en Argentina es una estupidez No, no hablar de existe racismo en acá Argentina, realmente. pero es un racismo ideológico. Es como si no pensás como yo, entonces no te deconstruiste, sos un amargado o sos un retrógrada. Y en realidad lo que están diciendo es una cosa muy contradictoria, que es esto de mis derechos, mi libertad y no sé qué, pero en contra de la tuya y en detrimento de la tuya. Para mí no hay diversidad, para mí hablar de lo diverso es una pavada, no existe eso en este momento. Y hoy, en todo caso, es esto de no de cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Y que dar todo vuelta, y es esto de el giro de 360. Y si girás No cambias 360 vas a estar en el mismo en el mismo lugar, o lugar. sea, te vas a dar la vuelta y vas a seguir mirando para el mismo lado. Claro, mientras girás parece que cambia, pero... Claro, pero no Sí, cambió nada. Entonces exactamente. la situación sigue siendo pésima, las cosas siguen siendo horribles, pero el maquillaje es distinto. Entonces, como parece diferente, entonces debe serlo.
pero en la profundidad, o sea, rascas y es taxi, ¿entendés? Lo pintás de negro, pero vos lo rascás abajo y abajo es taxi. Claro. Sigue siendo un taxi y no dejó de serlo. Entonces, está lo superficial está ganando por la profundidad, y es porque todas estas discusiones no se pueden dar sin pelear, ¿viste? No podés plantear esto sin pelearte, porque esta cosa visceral, esta cosa transversal del dolor, de la frustración, mal dirigida y volcada hacia el conjunto, o sea, el que se sintió violentado en su intimidad por X persona, de repente en lugar de ir y hablar o encarar o solucionar su problema con X persona, se la agarra con todo el conjunto en representación de. Y ahí empiezan los daños colaterales y demás, todo esto que hablan como si fuera la guerra en Sí. Estados Unidos. Y estamos hablando de la vida de la gente. Y hay gente que la está pasando mal, y gente que se suicida, y gente que pierde su familia, que pierde su laburo. Y eso no Gente son, inocente que se suicida, es- que le pasa mal. y esos no son daños colaterales. Eso es daño, y es responsabilidad de la gente que lo perpetra. Entonces tenemos que hacernos cargo de esas cosas también. Y porque acá se ve también un discurso, la raíz del discurso totalitario es el victimismo, Sí, en el cual uno se pone en lugar de víctima, como hablamos otras veces con Alejandro, pero también uno se pone en lugar de víctima porque en realidad no es, en realidad es más victimario que víctima por la violencia con la que quiere tratar el tema. sí. Termina siendo victimario, pero se disfraza de víctima para que de alguna manera justifique, como vos decís, tratar de justificar lo injustificable. Sí, sí, Ter- pero porque es fácil así. Claro. Que termina siendo, pareciera, una discusión centrada en el yo, Sí, en que niego absolutamente al otro, y qué casualidad, si observamos la realidad, estas discusiones se dan en general y mayormente en Buenos Aires, y haciendo hincapié en el centro porteño. O Sí. sea, vos lo ves en el tilingaje porteño, es donde más se da la cuestión feminista hoy. Por lo cual me llama a preguntarte, ¿a quiénes termina favoreciendo esta discusión así planteada del feminismo? favorecer a sujetos, a mí me parece que a nadie, porque incluso y sostengo que hay gente que gana guita con esto, incluso las que ganan guita, y podemos ver lo que le pasó a Jimena Barón, venía facturando como loca y de repente se mandó se metió con gente con la que no se tenía que meter, quiso hacerse la graciosa con algo que no le salió, y ahora le están matando por todos lados y la piba la está pasando mal. No va a dejar de facturar, en un tiempo se le pasa, pero ese malestar ya lo recibió y ya sabe que no es una cosa de que está todo bien con todo y puedo hacer lo que se me cante, no, porque estás hablando en nombre de los demás. Y cuando uno toma la potestad de hablar en nombre de otros, se tiene que hacer cargo de las consecuencias de eso. Pero al corrupto, digamos, al globalista, ¿no lo favorece un poco? Porque Lógica- vos estás discutiendo otra cosa en vez de como discutir como yo rompo toda Argentina. por ejemplo. lógicamente, porque justamente por eso para mí la diferenciación entre los dos planos, el plano macro, el plano globalista, Claro. es uno, y el plano de lo concreto, de lo comunitario, es otro. Porque Sí. mientras nosotros nos estamos matando, sí, está lleno de gente que está ganando guita, que está metiendo nuevamente centros de hormonización, ideologías, generando productos culturales, películas, series, libros. O sea, hay toda una gran industria alrededor de esto que lógico y claramente está teniendo un salto exponencial y que está facturando mucha guita, y mientras tanto nosotros nos estamos peleando, nos estamos matando por esto. Entonces, ¿quiénes salen favorecidos? Y sí, los grandes poderes concentrados, las multinacionales, las fundaciones que aparentan ser para... Neutrales. Sí, que son neutrales, no sé qué. Nosotros no tenemos nada que ver, pero bueno, pero ponemos platita acá y acá no, ¿viste? Todos esos son favorecidos claramente, y en detrimento del gran conjunto que ni siquiera, a ver, para mí ni siquiera si sale el aborto, ni siquiera si se instala todo esto, no van a salir favorecidas, no van a estar ganando nada, porque en el fondo lo que están tratando de resolver es una cuestión personal, particular, es un trauma, es una cuestión muy íntima, que creen que van a resolver con la cuestión del aborto, pero cuando salga eso, si sale, se van a dar cuenta de que en el fondo había un montón de otras cosas y van a seguir insatisfechos. Van a seguir estando vacíos, se van a seguir sintiendo mal y van a tener que seguir buscando un culpable. Y el tema es que vos no puedes seguir buscando culpables afuera toda la vida. En algún momento tenés que frenar, hacerte cargo y decir, che, pará, a mí me pasó esto, bueno, esto va acá, ordenarse y pensar que la gente o la comunidad no tiene la culpa de lo que a vos te pase. En todo caso, uno, para mí, y ahí lo tomo a Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Una cosa es lo que nos pasa, las circunstancias, la vida y bla. Y después lo que nosotros como adultos, cuando ya pasás determinadas etapas, decís, bueno, ya está, hasta acá llegué con la culpa de mi papá, de mi mamá, de mi novio, de mi hermano. No, bueno, se entiende
pero nuevamente hay un momento en que ya no se justifica y tiene que frenar. Perjudicados estamos todos, pero hay algo que puedo rescatar que tiene que ver con dar estas discusiones en otros niveles, ¿no? Una vez superada toda la espuma de, porque ustedes en contra y ustedes a favor y no sé qué. Hay que sentarse. Hay que sentarse a charlar, porque no podemos estar así. No está bien, no nos podemos seguir dejando llevar por todas estas cosas porque sale una cosa muy, muy, muy profunda y muy oscura de cada uno de nosotros. Y nadie se quiere ver de esa manera a sí mismo, ¿no? Encontrándose con sus propios demonios y escupiéndoselos al otro. Me parece que ahí es donde nuevamente el sentido de trascendencia, el espíritu, la bondad, el alma que todavía tenemos o que nos queda, es lo que nos puede rescatar de dejar de caer en toda esta mierda. Díganos qué opinan sobre este tema. ¿Beneficia a alguien estas discusiones estériles a veces sobre el feminismo actual? ¿A la mujer argentina la integra realmente o solo sirve para dividir a los argentinos? Déjenos un comentario abajo. No se olviden de suscribir a este canal, activen la campanita, así se enteran de cada nuevo video. Y vamos a un corte y enseguida volvemos para hablar de la crisis cultural. Ahora venimos.